La semana pasada vimos las ecuaciones de Maxwell. Son 4 ecuaciones que resumen todo el conocimiento electromagnético. Cualquier fenómeno electromagnético, incluso sorprendente, poco común, se deriva de esas 4 ecuaciones. Lo que vamos a ver hoy día es una aplicación de las ecuaciones 3 y 4, que al ser combinadas por lógica, por ejemplo, solo usando lógica, la ecuación 3 dice que se puede crear una diferencia potencial a partir de un campo magnético variable, pero si hay diferencia potencial en el campo eléctrico, así que a partir de un campo eléctrico variable se puede crear un campo eléctrico variable. Y la ecuación 4 cuenta la historia inversa. Se puede crear un campo magnético, como ya saben, a partir de una corriente, pero también a partir de un campo variable, de un campo eléctrico variable, ¿ya? Lo que implica que las ecuaciones 3 y 4 se retroalimentan. Un campo existe gracias al otro, y eso genera campos electromagnéticos que son viajeros y que son oscilantes. Son oscilantes porque se representan con la función seno, que depende de la fase, que es phi, y la fase es una función que depende de la posición y del tiempo. O sea que si dicen dónde están midiendo el campo y cuándo lo están midiendo, van a tener una fase, van a tener el ángulo equivalente, ¿ya? Y es viajero porque en ser detectado en cierto lugar se requiere de cierto lapso de tiempo, desde que se activa la onda electromagnética hasta que se detecta, ¿ya? Por cada 3 por 10 elevado a 8 metros, se requiere un segundo para que la onda sea detectada, porque esa es su rapidez, ¿ya? 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. En la época de Maxwell se sabía que la gente que trabajaba en óptica, con lentes y espejos, hablamos de 1860 más o menos, ¿ya? Entonces los físicos, cuya especialidad era la óptica, que trabajaban con lentes y espejos, sabían que la luz viajaba a 3 por 10 a 8 metros por segundo. Por otro lado, los físicos que tenían otra especialidad, que trabajaban con campo eléctrico, ellos hablaban de electricidad estática, protones, electrones, carga que puede ser acumulada. En esa época, 1860, puede ser acumulada en pelaje, alfombras de piel natural, así se hacía en esa época, ¿ya? Eso era lo que trabajaban con campo eléctrico. Y los que trabajaban con campo magnético trabajaban con corrientes, ¿ya? Con corrientes y con imanes, ¿ya? Entonces esas eran las 3 especialidades más como top de la física. Gente que trabajaba con electricidad, imanes, con campo eléctrico y con espejos y lentes, ¿ya? Pero Maxwell, gracias a las ecuaciones 3 y 4, se dio cuenta que esas 3 especialidades se unifican por medio de las ondas electromagnéticas, por medio de las ecuaciones 3 y 4, y al obtener, para la rapidez de la onda electromagnética, al obtener el número 299.792.5, que era exactamente igual a la rapidez de la luz, que ya había sido medida, así que no podía ser coincidencia. Por lo tanto, la conclusión es que la luz es un tipo especial de onda electromagnética, ¿ya? Por si acaso, solo es especial en el sentido de su frecuencia, que su frecuencia es del orden de 10 a la 14 Hz, ¿ya? A eso le llamamos luz visible. Cualquier onda electromagnética fuera de ese rango, ¿ya? Es luz invisible, luz no detectable por nuestro ojo, ¿ya? Pero sí detectable por otros tipos de ojos, ¿ya? Por las vinchugas, los chinches, las serpientes, las abejas, ¿ya? Las abejas detectan el ultravioleta, eh, las vinchugas detectan el infrarrojo, etc., ¿ya? Cuando nosotros decimos que hay oscuridad, estos insectos dicen, no, está lleno de luz, ¿ya? Es luz, pero no visible. Luz visible para ellos, pero no para nosotros, ¿ya? ¿Alguna duda? Anaí Ballar, ¿alguna duda? No, profe, ninguna.
Constanza Latorre, ¿dudas? Ya. Tema aparte, le debo mencionar que el comité COVID, por razones de aumento de casos de coronavirus, decidió que esta semana todas las clases que se pudieran hacer en forma remota se hicieran en forma remota, ¿ya? Razón por la cual hoy día el seminario de la tarde, ¿ya? Lo vamos a hacer vía Zoom, ¿ya? Va a ser online. Ya, continuando con la explicación, entonces Maxwell descubrió que la luz es un tipo especial de onda electromagnética, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una linterna, ¿ya? Y la activan, si la linterna tiene una ampolletita con filamento de tungsteno, ¿ya? Como son las antiguas, ¿ya? Porque las modernas usan tecnología LED, ¿ya? Pero las antiguas tenían un filamento de tungsteno dentro de una ampolla al vacío, una ampolla de vidrio al vacío, ¿ya? Bueno, cuando pasa corriente por ese filamento, un alambrito, la corriente provoca que el alambrito se caliente. Como ustedes saben, la temperatura mide agitación microscópica o agitación molecular, ¿ya? Por lo tanto, al calentarse ese alambrito, eh, empieza a vibrar, ¿ya? En especial los electrones más externos, ¿ya? Los electrones más externos vibran, o sea, oscilan, ¿ya? Y una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell es que toda carga acelerada va a generar ondas electromagnéticas, ¿ya? Y el hecho de vibrar u oscilar equivale a acelerar, ¿ya? Porque primero la carga tiene una velocidad, por ejemplo, hacia arriba, se detiene, después se devuelve, ¿ya? Se detiene, después se devuelve, ¿ya? Está cambiando su vector velocidad. Por lo tanto, genera ondas electromagnéticas, ¿ya? Y si se usa la corriente adecuada, el alambre adecuado, etcétera, va a emitir ondas electromagnéticas del orden de 10 a la 14 Hz, o sea, luz visible, ¿ya? Típicamente estos filamentos se veían amarillos, ¿ya? No es exacto decir que emite luz amarilla, ¿ya? Porque también emite luz infrarroja. Si ustedes colocan la mano en esa ampolleta, la ampolleta antigua, se podrían hasta quemar, ¿ya? Así que emitía luz también en otras frecuencias. Pero parte de ese espectro era luz amarilla, luz visible por nosotros. Por eso se dice que esas ampolletas eran bien ineficientes, ¿ya? Muy ineficientes porque si solo emitieran luz amarilla y si no se calentaran, serían súper eficientes. Pero la energía invertida en crear luz también se invierte en crear calor y en crear luz que no vemos. Así que son una gran ineficiencia, ¿ya? Sin embargo, las ampolletas LED, casi todas las ampolletas LED generan luz fría, ¿ya? Y son súper eficientes, ¿ya? Por si acaso, la tecnología antigua es de Edison, ¿ya? Esas ampolletas prácticamente podían provocar incendios, ¿ya? Y la tecnología moderna, la tecnología LED, es basada en trabajos de Tesla, ¿ya? Nikola Tesla. También Tesla se dio cuenta, a partir de las 4 ecuaciones, cuando él era estudiante, cuando tenía como 20 años, ¿ya? Cuando en el planeta no existía televisión, radio, ni nada parecido, ¿ya? Él se dio cuenta que podía, con esas ecuaciones combinándolas, podía crear emisores de ondas electromagnéticas y receptores, ¿ya? Entonces, si emitía onda electromagnética del orden de 10 a la 14 Hz, el receptor podía captar esa energía y generar algo, hacer algo útil con esa energía, ¿ya? Algo útil puede ser prender una ampolleta, mover un motor, o algo más interesante, mover una membrana, ¿ya? Antiguamente todos los parlantes eran de papel, mover una membrana de papel. Y si esa membrana de papel, por ejemplo, se mueve a 20 Hz, va a emitir una nota do, ¿ya? Si se mueve a cerca de 430, 440 Hz, va a ser una nota la,
etcétera, ¿ya? Están convirtiendo una onda electromagnética que se transmite en forma inalámbrica y que puede recorrer cientos de kilómetros, la están transformando en sonido, ¿ya? Entonces Tesla se dio cuenta que podía crear radios, ¿ya? Y posteriormente, eh, otros científicos, basados en el trabajo de Tesla, se dieron cuenta que así como el sonido es unidimensional, porque lo que obtenemos es la amplitud en función del tiempo, eso es lo que capta el tímpano, ¿ya? La imagen también se podía convertir en unidimensional, ¿ya? La imagen es como una matriz, ya tiene filas y columnas, ¿ya? Pero se puede transformar en una línea la imagen. Si, por ejemplo, el ancho de la pantalla es de 400 píxeles, pueden colocar 400 píxeles, después 400 al lado, 400 al lado, 400 al lado, y así lo meten en una línea. Y pueden transmitir una imagen como una línea, como algo unidimensional. Y después el receptor toma ese vector, ¿ya? Y lo vuelve a convertir en matriz, ¿ya? Y así, esa fue la base de los televisores hasta hace como 20 años atrás, ¿ya? Se envía la imagen como vector, no como matriz, ¿ya? Entonces vamos a revisar la presentación, ¿ya? Se está cargando la presentación. Estamos con dificultades técnicas. A ver. Ya. Entonces, el título dice ondas electromagnéticas. La luz que llamamos visible se genera a partir de cargas aceleradas con una frecuencia del orden de 10 a la 14 Hz. Entonces, en la imagen tenemos una antena dipolo
como la que ustedes construyeron en el emisor de onda electromagnética. Las cargas vibran, ¿ya? Suben y bajan, ¿ya? Al hacer eso, aparece la dirección, el vector dirección de propagación, que se relaciona con la velocidad de la luz. Aparece un campo eléctrico oscilante y viajero de color amarillo, que vibra en este dibujo, vibra en sentido vertical, ¿ya? Y un campo magnético perpendicular al campo eléctrico, simbolizado de color naranjo, ¿ya? Que también es oscilante y viajero, ¿ya? Entonces tenemos tres vectores: el vector velocidad, el vector campo eléctrico y el vector campo magnético, ¿ya? Y esos tres vectores obedecen la regla de la mano derecha, que sería así: el pulgar de la mano derecha es el vector velocidad, el vector C, ¿ya? El índice es el vector campo eléctrico y el cordial es el vector campo magnético, ¿ya? Como pueden ver, son tres vectores perpendiculares, ¿ya? Pulgar es vector velocidad, índice es campo eléctrico y cordial es campo magnético, ¿ya? Y la onda viaja así, ¿ya? Viaja de acuerdo con el pulgar, ¿ya? El pulgar indica el vector velocidad y los otros dos vectores oscilan, cambian su tamaño, ¿ya? Cambian su tamaño. Pasan de valores máximos a valores mínimos. Y están en fase, ¿ya? Cuando uno sube, el otro sube; cuando uno es cero, el otro también es cero, ¿ya? Abajo dice campos oscilantes. Todo campo oscilante, como el vector E, como el vector campo eléctrico, o como el vector B, el vector campo magnético, se expresará de la siguiente forma: vector U, que es un campo oscilante, va a ser igual a U sub 0 seno de k por x menos omega t más delta. Pero ojo que en este ejemplo la expresión representa un campo que viaja en x, por eso dice k por x. Si viajara en y, diría k por y; si viajara en z, diría k por z, ¿ya? Además viaja en x hacia la derecha, porque dice menos omega t. Si dijera más omega t, viajaría hacia la izquierda, ¿ya? Todo esto uno lo sabe cuando dibuja la onda, ¿ya? Y al dibujar la onda en distintos instantes, uno se da cuenta que cuando es menos omega t, la onda va hacia la derecha, ¿ya? Y además, en esa expresión, U tongo es el versor que indica el sentido de vibración, ¿ya? Así que en esta expresión matemática, U sub 0 seno kx menos omega t más delta por U tongo, ¿ya? Está mostrando un campo oscilante viajero que viaja en X, que viaja hacia la derecha, que vibra paralelo al versor U tongo y cuyo valor máximo es U sub 0, ¿ya? ¿Por qué su valor máximo es U sub 0? Porque el valor máximo de la función seno es 1, el tamaño máximo de un versor es 1, U tongo, y el valor U sub 0 nos queda como valor máximo o amplitud, ¿ya? La amplitud es el módulo o magnitud máxima, ¿ya? Del campo, ¿ya? Ojo que todo esto es cierto porque dice seno de algo y el valor máximo de seno de algo es 1, y porque después de la función seno aparece un versor, U tongo. El tamaño de un versor es 1. O sea que si lo último, en vez de un versor, tuviera tamaño 10, tamaño 0,3, etc. O sea que si no fuera un versor, entonces U sub 0 no sería el tamaño máximo. Habría que calcularlo. ¿Cómo? Súper fácil, con Pitágoras, ¿ya? Habría que calcular con Pitágoras el tamaño máximo del vector U, ¿ya? Pero si U se expresa como U sub 0 seno de algo por un versor, entonces uno dice seno de valor máximo de la función seno, 1, tamaño máximo de un versor, 1,
Por lo tanto, U sub 0 es la amplitud. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo conseguimos un campo eléctrico y o un campo magnético oscilante y viajero? La respuesta es, toda carga acelerada genera campo eléctrico y magnético oscilante y además viajero. ¿Ya? El detalle es que cuando la carga se mueve con velocidad constante, con movimiento uniforme rectilíneo, no conseguimos campo eléctrico, magnético, oscilante y viajero. ¿Ya? Conseguimos campo eléctrico y magnético estático. ¿Ya? Que así partió el curso. Hablando de campo eléctrico estático, constante, y hablando de campo magnético estático. ¿Ya? Pero cuando la carga eléctrica es acelerada, se generan ondas electromagnéticas, oscilante y viajera. Talento PowerPoint, esperemos un poquito. Isidora dice, ¿cuándo se usaba Pitágoras? ¿Ya? Si a ustedes les preguntan por el valor máximo de un campo, que sería un vector, porque es sub 0 seno de la fase por un versor, o sea, les van a decir, vale tanto en X, tanto en Y, tanto en Z, usamos Pitágoras, o sea, raíz cuadrada de componente en X al cuadrado, más componente en Y al cuadrado, más componente en Z al cuadrado, y eso nos va a dar su longitud. Y a partir de la longitud, uno tiene que calcular el valor máximo de la longitud. Y el valor máximo de la longitud se llama amplitud. ¿Ya? Ahí es cuando usamos Pitágoras, para calcular la amplitud o tamaño máximo del vector. ¿Ya? Y aquí en la presentación podemos ver que dice, imaginemos que una carga oscila con movimiento armónico simple, movimiento oscilatorio, en el eje X con una frecuencia igual a nu. Isidora dice, se hace solamente si no hay seno y versor de U, ¿verdad? No, porque igual uno puede calcular el tamaño máximo de algo que tiene la función seno y un versor U. ¿Ya? Te podría quedar 4 4 seno de X, 8 seno de Y, 7 seno de Z. Entonces calculas Pitágoras de la forma normal y con eso puedes obtener la amplitud. ¿Ya?
O sea, puede estar la función seno y puede estar un versor y puede no estar. ¿Ya? Igual resulta. Ya. Imaginemos que una carga oscila con movimiento armónico simple en el eje X, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad va a estar en X, la velocidad de la onda electromagnética, y con una frecuencia igual a nu. Luego, la expresión de los campos en X, T será la siguiente. El campo eléctrico va a ser igual a E sub 0 seno de la fase por J. Ojo que estamos diciendo que oscila en X, ¿ya? B va a ser B sub 0 seno de la fase por K tombo, se mide en Tesla. ¿Cómo se pasa de posición y tiempo a fase? ¿Cómo se pasa de posición y tiempo a un ángulo? La fórmula dice que la fase en radianes va a ser igual a K por la posición, K por X, menos omega por el tiempo, más delta. Delta se llama constante de fase. ¿Ya? ¿Qué cosa es K? K es 2pi dividido por la longitud de onda. K se llama número de onda y se mide en metros a la menos 1. ¿Ya? Si a ustedes les preguntan cuántas ondas caben en 2pi metros, la respuesta va a ser 2pi metros dividido por el tamaño de una onda. Eso es K. 2pi metros dividido por longitud de onda, por lambda. ¿Qué cosa expresa K? K expresa cuántas ondas caben en 2pi metros. ¿Qué cosa es omega? Omega es 2pi multiplicado por la frecuencia. Eso se llama frecuencia angular en radianes dividido por segundo. ¿Ya? Además, el tamaño máximo del campo eléctrico, E sub 0, es C veces el tamaño máximo del campo magnético B sub 0, donde E sub 0 y B sub 0 son los tamaños máximos, sí, solo sí, después dice seno o coseno de algo por un versor. ¿Ya? Si no, como ya les dije, hay que usar Pitágoras. ¿Ya? Entonces, K es el número de onda en metro a la menos 1, omega es la frecuencia angular en radianes por segundo, la amplitud del campo eléctrico es C veces la amplitud del campo magnético, el vector C, el vector velocidad, va a ser su módulo, que es C, multiplicado por I tongo, porque dice que, al principio, dice que la carga oscila en el eje X. Eso va a ser la velocidad de propagación de la onda electromagnética en metros por segundo, sabiendo además que en el vacío la rapidez vale 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Ya? La máxima rapidez posible para una entidad física es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Además, para todas las ondas se cumple lo siguiente: la rapidez c es longitud de onda multiplicado por frecuencia, eso es física 1, lambda por nu es rapidez, pero además es igual a omega dividido por k. ¿Ya? La rapidez también es igual a frecuencia angular dividido por número de onda. Y algo que descubrió Maxwell para las ondas electromagnéticas es que la rapidez vale 1 dividido por raíz cuadrada de mu por épsilon. ¿Ya? Mu es la permeabilidad magnética, ¿ya? Y épsilon es la permitividad eléctrica. Y esa es la rapidez de propagación de la onda electromagnética. ¿Ya? Ojo que cuando Maxwell estudiaba las ondas electromagnéticas, parece súper lógico que la rapidez con la que se mueve un campo eléctrico y o un campo magnético oscilante depende de cuán permeable sea el medio a estas ondas. ¿Ya? Si es muy permeable, lo va a dejar pasar con facilidad, ¿ya? Y si es poco permeable, ya va a costar que sea transmitida la onda. Entonces, justamente en la fórmula aparece 1 dividido por raíz de mu por épsilon, permeabilidad magnética y permitividad eléctrica. ¿Ya? Así que ahí, usando esos números, si ustedes revisan sus cuadernos, ¿ya? Sus apuntes, van a ver que al reemplazar mu por mu sub 0 en el vacío,
4pi por 10 a la menos 7, ¿ya? Y epsilon por el varón en el vacío, que sería 4pi por 9 por 10 elevado a 9 a la menos 1, ¿ya? Cuando lo reemplaza les da 299.792.5 metros por segundo, ¿ya? Y esa es exactamente la rapidez de la luz. Por lo tanto, toda onda electromagnética es un tipo de luz, ya sea visible o no visible, ¿ya? Además, cuando ustedes iluminan cierta superficie con una linterna, por ejemplo, ¿ya? La cantidad de energía que pasa por esa superficie depende de la superficie, ¿ya? Si tienen una superficie de 1 metro cuadrado y por otro lado una superficie de 2 metros cuadrados, la superficie de 2 metros cuadrados absorbe el doble de energía que la de 1 metro cuadrado. Eso pasa con las plantas. Para las plantas se aplican estas ecuaciones, ¿ya? Las hojas de las plantas, mientras más grandes las hojas de las plantas, más energía absorbe. O sea que la energía depende de los metros cuadrados. Necesitamos energía por unidad de área. O sea, necesitamos joules dividido por metro al cuadrado. Eso es lo primero, ¿ya? Isidora dice que era delta. Delta se llama constante de fase, ¿ya? Controlando delta, uno controla el desplazamiento de la función seno, ¿ya? Si delta vale 0, nos queda seno de 0 es 0. Pero a veces cuando la fase vale 0, o mejor dicho, cuando el ángulo vale 0, la función seno no parte justo en el 0 porque está desplazada, ¿ya? ¿Por qué está desplazada? Fácil, porque yo apreté el cronómetro tarde. Eso es todo, ¿ya? Entonces, el hecho de que yo haya apretado el cronómetro tarde está matemáticamente representado por delta, porque delta va a desplazar la función seno. Y delta se llama constante de fase, no tiene nada de especial, solo se relaciona con el retraso en prender el cronómetro. Nada más. ¿Ya? Ya. Entonces, vimos que la cantidad de joules absorbidos depende de los metros cuadrados. Una hoja de una planta que mide el doble en superficie que otra hoja de otra planta, esa hoja que mide el doble absorbe el doble de energía. Entonces la primera variable que necesitamos son los joules dividido por metro al cuadrado. ¿Ya? Joules dividido por metros cuadrados. Vania Escobar pregunta ¿qué es omega? Omega es la frecuencia angular. O sea, 2pi multiplicado por la frecuencia normal. La frecuencia normal se mide en hertz. Cuando la frecuencia normal la multiplican por 2pi, les queda la frecuencia angular medida en radianes por segundo. ¿Ya? Eso es omega. Ya. Continuando con la explicación de la energía, además la energía depende del tiempo de observación. ¿Ya? Si mide la energía que pasa por 1 segundo y después mide la energía que pasa durante 2 segundos, obviamente en el segundo caso, cuando esperan 2 segundos, la energía que pasó fue el doble de la energía que pasa cuando esperan 1 segundo. Así que tenemos joules dividido por segundo. Joules dividido por segundo se llama potencia y se mide en watts, ¿ya? Pero, de acuerdo con la explicación que le acabo de dar, no basta con medir los joules dividido por segundo, no basta con medir los watts. También hay que medir los watts por cada metro cuadrado, ¿ya? Watts por cada metro cuadrado. Cuando ustedes... ¿y qué unidades tiene watts dividido por metro cuadrado? Va a tener joules dividido por segundo y dividido por metro cuadrado, ¿ya? Y eso se llama intensidad de una onda electromagnética. ¿Qué cosa mide la intensidad? La intensidad mide la cantidad de energía que pasa por cada segundo y por cada metro cuadrado, ¿ya? Se mide en watt dividido por metro cuadrado y su expresión matemática es, como pueden ver en la presentación, es igual a valor máximo del campo eléctrico por valor máximo del campo magnético dividido por 2 veces la permeabilidad magnética.
E sub 0, B sub 0 dividido por 2 mu. ¿Ya? Una vez que tenga la intensidad de la onda electromagnética, pueden calcular la potencia. O sea, los joules por cada segundo que pasan por una superficie, por ejemplo, por una hoja de una planta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular la potencia que pasa por una superficie? Por una superficie A. Se multiplica la intensidad por el área por coseno de alfa. ¿Qué cosa es alfa? Es el ángulo entre el vector velocidad de la onda electromagnética y el vector área. ¿Ya? El vector área. ¿Qué cosa es el vector área? Si tienen una superficie, por ejemplo, una hoja, ¿ya? Una hoja de una planta, ¿ya? Se busca el vector normal, ¿ya? Aquí está el vector área. El vector área es perpendicular a la superficie. Este es el vector área, ¿ya? Y su tamaño, el tamaño del vector área, es igual al área, ¿ya? ¿Qué cosa es el vector área? Es un vector perpendicular o normal a la superficie y cuyo tamaño o módulo es igual al valor de la superficie. Es el vector área. ¿Qué cosa es alfa? Alfa es el ángulo entre el vector área y el vector velocidad de la onda. ¿Ya? O sea que, según la fórmula, cuando alfa vale 0, coseno de 0 es 1, valor máximo de la función coseno es 1, y en ese caso la potencia o la energía por unidad de tiempo va a ser máxima. ¿Ya? En el fondo lo que dice la fórmula es, si usted va a la playa y se quiere broncear, tiene que ponerse con su vector área perpendicular, ¿ya? Perpendicular, ¿se fijan? De modo que el sol justo esté arriba, ¿ya? Entonces el ángulo entre el vector velocidad y el vector área va a ser 0, pero si es 180 también resulta, ¿ya? También, ¿ya? Pero si usted se quiere broncear, no se ponga con el vector área perpendicular, porque aquí no le va a llegar sol, siempre que sea de una dimensión, ¿ya? O si no, saque más la pura cabeza, pero no es la idea, ¿ya? ¿Dudas? ¿Cuáles son las unidades de potencia luminosa? Las unidades de cualquier tipo de potencia es watt, o sea, joules dividido por segundo. Fíjense que cuando uno compra una ampolleta, le van a preguntar, ¿y de cuántos watts? De 35, de 50, de 75, ¿ya? Entonces eso identifica a la onda electromagnética que va a salir de esa ampolleta, ¿ya? La potencia luminosa. Watt o joules dividido por segundo. ¿Más dudas? Julio Espinosa, ¿dudas? Ya. Entonces potencia es intensidad por área por coseno de alfa. Alfa es el ángulo entre el vector velocidad y el vector área. Ejemplo, para cierta onda electromagnética que se propague en el vacío, en el sentido positivo de las X, o sea que el versor de la velocidad es 1,0,0, se propaga en el sentido positivo de las X, la amplitud o valor máximo del campo magnético es 0,05 Tesla. Calcule el campo magnético en X, T igual a 10 a la menos 15 metros, 10 a la menos 23 segundos, sabiendo que la fase vale 2 por 10 elevado a 15 por X,
menos 6 por 10 a la 23t, más 4.8. 4.8 obviamente la constante de fase. 4.8 es delta. Todo esto se mide en radianes. En ninguna parte dice grados. Así que calculadora tiene que estar en radianes. Y sabiendo además que el versor del campo magnético es catongo, o sea 0,01, ¿ya? Entonces letra A, calcule el campo eléctrico en esa posición y en ese instante, ¿ya? Y calcule además la intensidad de la onda electromagnética. Ya. Sergio Silva pregunta qué era mu. Mu es la permeabilidad magnética, ¿ya? Ojo que en el vacío vale 4pi por 10 a la menos 7, ¿ya? Ya. Entonces primero hay que calcular el campo eléctrico. Entonces sabemos que la onda viaja en X, ¿ya? Además nos dicen que el campo magnético vibra en Z. Tenemos que ver el versor del campo eléctrico, ¿ya? Versor del campo eléctrico. Y debido a la regla de la mano derecha, donde el pulgar es el campo eléctrico, se colocan el pulgar en X, el cordial es el campo magnético, ¿ya? Si colocan el dedo cordial en Z, el índice va a estar apuntando en el sentido del campo eléctrico, ¿ya? Entonces la base de lo que dije, la expresión matemática es la siguiente: C es E cruz B, lo que implica que el campo eléctrico es B cruz C, ¿ya? Producto cruz entre B y C, ¿ya? Entonces C es itongo, B es catongo, ¿ya? Y cruz K, ¿alguien sabe cuánto da? Y cruz K. La respuesta a eso va a ser la orientación del dedo índice, ¿ya? ¿Hacia dónde apunta Y cruz K? Daniel dice J. No exactamente J, ¿ya?
por si acaso apunta en menos J. ¿Ya? Menos J. Por otro lado, seno de la fase, ¿ya? Va a ser igual a, según el enunciado, es seno de 2 por 10 elevado a 15 multiplicado por x. X es dato, 10 a la menos 15, ¿ya? Menos 6 por 10 elevado a 23 por el tiempo, que vale 10 a la menos 23, ¿ya? Más 4.8 radianes, ¿ya? Se obtiene seno de 0.8, ¿ya? ¿Cuánto da? Saquemos la calculadora, veamos cuánto da. Verifiquemos que la calculadora tiene que estar en radianes. En ninguna parte dice grados. ¿Cuánto les dio? Bien, eso da 0,717. Y por último, ¿cuánto vale el tamaño máximo del campo eléctrico? Amplitud o tamaño máximo es C veces el tamaño máximo del campo magnético. El ejercicio dice que la onda va en el vacío, así que aquí colocamos 3 por 10 elevado a 8. El ejercicio dice que la amplitud del campo magnético vale 0.05 Tesla, ¿ya? 3 por 10 elevado a 8 por 0.05. Eso da 1.5 por 10 elevado a 7. Finalmente, la solución es campo eléctrico es E sub 0, seno de la fase por el versor. E sub 0 vale 1.5 por 10 elevado a 7. Seno de la fase dio 0.717 y el versor dio menos j, ¿ya? Así que el campo eléctrico vale 1.08 aproximadamente, 1.08 J Newton dividido por Coulomb, ¿ya? Vamos a tener que revisar porque hay algo con el signo, ¿ya? Daniel dice cómo sacó el sub 0, ¿ya? Lo voy a anotar acá en el chat. E sub 0 es C por B sub 0, ¿ya? Valor máximo del campo eléctrico es la rapidez de la onda por el valor máximo del campo magnético, ¿ya? Vamos a revisar el signo.
Ah, ya. Ya me di cuenta. Fijémonos aquí. Eso está bien. ¿Ya? Pero resulta que B vale K. Y C vale I. Entonces aquí al revés. ¿Ya? Aquí es K cruz I. Y eso da más J. ¿Ya? Entonces esto es más J y aquí queda positivo. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Ya? 1.08 J todo un newton dividido por Coulomb. ¿Ya? No se ve, ya. ¿Se ve ahora? Sí, ya. Ya. Esto, B cruz C está bien, pero resulta que B era K tongo. Yo lo reemplacé como I. ¿Ya? Y C era I tongo y yo lo reemplacé como K. Lo reemplacé al revés. ¿Ya? La operación correcta era K cruz I. Eso da más J. ¿Ya? Por lo tanto, al ser más J, aquí queda positivo y aquí queda positivo. ¿Ya? Efectivamente, el versor del campo eléctrico es B cruz C, ¿ya? Pero reemplacé los datos al revés. ¿Ya? Al hacer la multiplicación correctamente se obtiene más J. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, ahora hay que calcular la intensidad. ¿Ya? Intensidad de la onda electromagnética. La intensidad es valor máximo del campo eléctrico por el valor máximo del campo magnético dividido por 2 por la permeabilidad magnética. Entonces el valor máximo del campo eléctrico lo calculamos, vale 1.5 por elevado a 7. El valor máximo del campo magnético es dato, vale 0.05, ¿ya? Y el ejercicio dice que estamos en el vacío, así que aquí sería 4pi por 10 a la menos 7, ¿ya? Se obtiene 2.98 por 10 elevado a 11 watts por metro cuadrado, ¿ya? Y esto sería joules por cada segundo y por cada metro cuadrado. O sea que para esta onda
por cada segundo que midan, ¿ya? Por cada intervalo de tiempo que sea de un segundo, ¿ya? Y si su aparato de medición tiene una superficie de 1 metro cuadrado, la energía que va a pasar por cada segundo y por cada metro cuadrado va a ser 2.98 por 10 elevado a 11 joules. ¿Alguna duda? Rocío Muñoz, ¿dudas? Vicente Riquelme, ¿dudas? No, profe, ninguna duda. Ya. Entonces vamos a hacer una pequeña encuesta. Les comparto el link en Peerdeck. Está en el chat. Veamos el link. Primera pregunta. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la formulación matemática de los campos E y B oscilantes? O sea, un campo E o B oscilante va a ser la amplitud por seno de la fase por el versor. ¿Ya? Esa es la forma matemática de expresar un campo oscilante y viajero. Entonces, votemos. La siguiente, ¿cuál es el nivel de dificultad asociado a la formulación matemática de la transmisión de energía de una onda electromagnética? O sea que intensidad es E sub 0, B sub 0 sobre 2 mu, y que potencia es intensidad por área por coseno del ángulo alfa. ¿Ya? Y por último, ¿cuál es el nivel de dificultad asociado a la resolución del ejercicio utilizado como ejemplo, donde a partir de los datos del campo magnético se obtuvo el campo eléctrico y además se obtuvo la intensidad? ¿Ya? 1 es muy fácil, 5 es muy difícil. Ya. Con esa pregunta termina la encuesta. ¿Alguna duda? Valentina Sotelo, ¿alguna duda? No, profe. Sebastián Cárdenas. No, profe. Ya. Entonces dejamos hasta aquí esta clase y nos vemos en la tarde en modalidad online. ¿Ya? Me despido, que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Cuídese. Chao, profe, muchas gracias. Chao.